yo recordaba esa palabra porque el enemigo siempre va a tratar. En mi caso, pues fueron muchos años de hacer el enemigo el trabajo en mí. Tú no puedes, tú no eres nadie, tú nunca esto. Y meditando esa vez, era eso todo lo que venía a mi mente. Tú te equivocaste, tú lo hiciste mal, tú no vas a poder, tú. Y de repente mi boca se abrió, empecé a decir un vaso de honra, un vaso de honra, un vaso de honra. Y eso rompió dentro de mí lo que el enemigo estaba diciendo. Y desde entonces esa palabra está en mí. Tal vez el mundo te pueda ver de diferente manera, pero a nosotros nos importa lo que Dios dice de nosotros. Y somos un vaso de honra. Dice la palabra que escogió a unos para honra y otros para deshonra. Gracias, Señor, que nosotros estamos dentro de los vasos de honra. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. No fuimos nosotros, fue Él. Y la otra palabra que el Señor me daba, me recordaba, fue cuando llegué al Señor, no sé, tenía pocos años de haber llegado al Señor. En uno de los tiempos de oración, el Señor me dijo: me conocerás y me serás testigo, y verás señales, prodigios y maravillas. Y ya de eso han pasado, de que llegué al Señor, pues alrededor de 20 años. Pero esa palabra me ha mantenido, no solo me ha mantenido, sino que me ha empujado a seguir, porque Dios lo dijo. No fui yo. Yo sé que no fui yo, sé que fue el Señor. Y si esa palabra salió de su boca, Él la va a cumplir. Y lo creemos, es lo que están hablando los profetas: el tiempo que se avecina, el tiempo que está por llegar, tiempo de la gloria de Dios, tiempo de milagros. Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón, hablar de milagros. Tal vez sea un mensaje sencillo, y nos dice la pastora que a veces nosotros somos los que hacemos las cosas complicadas, ¿verdad? Y es verdad, Dios hace las cosas sencillas. Y la manifestación de Dios pues va llena de milagros, porque Dios es un Dios sobrenatural. Entonces tiempo que está por llegar de la gloria de Dios estará llena de milagros, señales, prodigios y maravillas. Y el Señor decía: verás, no me dijo me conocerás y me serás testigo, y verás señales, prodigios y maravillas. O sea, Dios nos usa, como les decía, somos vasos. El que hace los milagros es Él a través de nosotros. Nosotros somos esos vasos por los cuales Dios puede llegar a los demás. Como siempre nos ha dicho la pastora, el Señor necesita un cuerpo, y ese somos nosotros, el que está dispuesto. ¿Y qué necesitamos para ver un milagro en nuestra vida? Yo estoy segura que todos aquí, todos necesitamos un milagro. Un milagro en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra economía, en nuestra familia, en un ser querido que no es de la familia, pero está cerca de nosotros. Todos necesitamos un milagro. ¿Y cómo define, no digamos, el diccionario un milagro? Dice que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural.
Para nosotros es Dios, que es un Dios sobrenatural y hace cosas sobrenaturales e imposibles para el hombre. ¿Y qué necesitamos para recibir un milagro? Necesitamos fe. Fe. ¿Y cómo define la Biblia la fe? ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:2, yo traigo la traducción lenguaje actual, me gustó como lo define. Hebreos 11:2, confiar. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Esa es la fe. Y primeramente tenemos que acercarnos a Dios para pedirle, porque ¿a quién le vamos a pedir? ¿Quién hace los milagros sino nuestro Dios? A Él nos tenemos que acercar. ¿Y cómo nos acercamos? Mediante la oración. Y pues mucha gente puede decir, ay, pues es que yo no oro con palabras tan elocuentes, pero es simplemente derramar tu corazón. Yo vengo de, igual que hay muchos, de la religión tradicional, y pues no te enseñan a orar, ¿verdad? Entonces yo solo sé que tenía una necesidad que causaba mucho dolor en mi corazón, que no tenía esperanza, y así era como venía el Señor a derramar mi corazón, a clamarle con todas mis fuerzas. Y eso es lo que necesitan. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí somos personas que nos hemos congregado por mucho tiempo, y podemos decir, ay, eso ya lo sé, hermana. Pero a veces se nos olvida, y lo digo por mí, porque les digo, yo ya ando cerca de los 20 años y se nos olvida. Creemos que ya lo sabemos, ya pasamos por eso, ya hicimos eso, estamos a otro nivel, y no, el Señor sigue queriendo nuestro corazón, sigue queriendo, dice la palabra, un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Sigue queriendo ese mismo corazón contrito y humillado. No podemos, Señor, sin ti. Fíjate, el médico me dijo esto: mi cuenta de banco no está en cero, sino está en números rojos. Y nada más con eso, nada más eso es lo que el Señor pide de nosotros: un corazón contrito y humillado, y reconocer que lo necesitamos, que sin Él no podemos, que nuestras fuerzas están limitadas, que nuestras habilidades están limitadas. Y dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así dice la Nueva Versión Internacional. Y sí, así llegaba yo cuando llegaban los síntomas, cuando veía los resultados de los análisis. Desesperados, porque así llegamos al Señor, desesperados. Pero dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Y la manifestación de los milagros
Ustedes me han oído muchas veces cada que subo a orar por las ofrendas, es algo que Dios ha puesto, lo tengo grabado en mi corazón, que el Señor está formando en nosotros mentalidad de reino, mentalidad de reino. Y nosotros clamamos: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, que es todo el sistema de gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué? Porque en primera de Juan 4:19 nos dice: el mundo está bajo el maligno. O sea, eso nos lo dice el Señor, el mundo está bajo el maligno. Y cuando nosotros venimos a Dios, cuando el Señor nos alcanza, cuando somos salvos, se lleva a cabo una lucha de reinos en nosotros. La lucha del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero sabemos que las tinieblas no pueden permanecer donde hay luz. Y el Señor nos hace sus instrumentos para llevar su gloria, para establecer su reino. Eso es lo que hace el Señor. Y el reino de Dios, dice la palabra, que no consta de comida ni de bebida, sino de paz, gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y tenemos que esperar milagros, lo sobrenatural, el poder de Dios, no solamente de vez en cuando, sino de una manera cotidiana, porque ese es nuestro Dios. Cuando el Señor caminaba por la tierra, dice la palabra que Juan el Bautista fue encarcelado y le manda a preguntar al Señor Jesús: ¿eras tú el que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Lucas 7:22, por favor. Y el Señor le manda a decir, le responde: los ciegos ven. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Ese mismo Jesús que anduvo sobre la tierra es el mismo que está vivo y que depositó en nosotros su Santo Espíritu. El Señor nos dice: ustedes no son de este mundo, aunque están en este mundo, no son de este mundo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. Y la gente empezó a acusarlo. En Lucas 11:20, la gente empezó a acusarlo de por quién él hacía los milagros, que por medio de Belcebú. Pero él les contestó: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Una vez más, el reino de Dios llega y echa fuera el reino de las tinieblas, que la palabra dice que está bajo el maligno. Podemos decir que es un gobierno impostor. A este tiempo es un gobierno impostor, y el Señor ha levantado a su iglesia para que establezca su reino. Por eso la iglesia no debe dejar de clamar: venga tu reino, y dejarnos ser instrumentos
para establecer el reino de Dios. Y como les decía, necesitamos fe. Necesitamos fe. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que primeramente tener fe de que en verdad Dios existe. Y aunque no lo vemos, cuando doblamos nuestra rodilla, cuando clamamos, cuando ese nombre sale de nosotros, ese nombre que es sobre todo nombre, saber que Dios nos está escuchando. Porque no solamente sale de nuestra boca, porque sabemos que cuando hay necesidad, cuando estamos pasando por aflicción, no sale solamente de nuestra boca el nombre, el clamor, sale de nuestro corazón, sale de nuestras entrañas. Un corazón contrito y humillado, humillado. Pero sin fe es imposible, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Saber que si nos acercamos a Él de esa manera, creyendo con todo nuestro corazón, va a haber una contestación, va a haber una recompensa, dice en la Nueva Versión Internacional. Hermana, pero ¿de dónde agarro la fe? ¿O tendré yo fe? Todos tenemos fe. La palabra dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Todos. Y que esa medida de fe, si llegara a ser como una semilla de mostaza, en Lucas 17:6 lo dice, si esa medida de fe llegara a ser como una semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que existen, dice la palabra que si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Así es que no sabemos medir la fe, simplemente sabemos que Dios nos ha dado fe, solo que a veces la ponemos en el lugar equivocado, pero si tuviéramos esa fe, si la pusiéramos en el autor y consumador de nuestra fe, que dice la palabra que es el Señor Jesús, le diríamos a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. Otra versión dice que a un monte, ¿verdad? Que a un monte le dirías a ese monte, muévete y échate a la mar. Y el monte obedecería. Pero aún la palabra nos dice en Romanos 10:17, podemos aumentar nuestra fe. Podemos aumentar nuestra fe. ¿Y cómo la podemos aumentar? Oyendo palabra de Dios. Oyendo palabra de Dios. Simplemente que a veces dejamos pasar el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no oímos palabra de Dios. Y nuestra fe flaquea, nuestra fe disminuye. Y dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Así es que tenemos que leer la palabra, oír el mensaje de Dios, y eso va a alimentar
nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cuántos relatos de milagros hay en la palabra? Y eso hay algo que mueve nuestro ser, nos trae esperanza. Tú lo hiciste con él, Señor. Tú obraste en esta situación muy semejante a la mía. Tú no haces acepción de personas. Tú lo puedes hacer conmigo. Y como les decía, al acercarnos a él es una forma de decir que oremos, que lo busquemos con todo nuestro corazón, que pongamos delante de él todas nuestras cargas. Y como les decía antes, a veces podemos decir, hermana, o pudiéramos decir en este momento, hermana, eso ya lo sabemos, pero tal vez es un recordatorio. El Señor quiere que volvamos a nuestro principio, al primer amor. A veces nos agarramos como un hábito, simplemente el domingo me levanto, voy, oigo y yo lo puedo decir de mí misma. Es diferente lo que hago ahora que lo que hacía antes. Y el Señor a mí también me está hablando. Volvamos a esa manera que buscábamos al Señor antes. Y los discípulos, aún ellos que tenían al Señor Jesús, en Romanos 11:1 en adelante, ellos mismos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Lucas 11. Enséñanos a orar. Querían lo que veían, ellos también querían ponerlo en práctica, mas no sabían cómo. Pero tenían al maestro cerca de ellos, y el Señor dejó las enseñanzas escritas para que nosotros también tengamos esa manera de acercarnos a Él. Un día, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirles que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá.
Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida. El Señor nos muestra varias cosas. Pedir sin cesar. Y el Señor, cuando escribía esto, me enfatizó con letras mayúsculas: pide, pide, pide. ¿Y cómo vas a pedir? Solo cuando vienes a Él. Es la única manera de entablar una relación con Él, y venir y postrarte y pide, pide, pide. La palabra dice: no tienes porque no has pedido. Eso dice la palabra: no tienes porque no has pedido. Pide para que tu gozo sea completo. No somos merecedores, pero Él es un buen Padre. Dice la palabra: si no escatimó a su único hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas. Pide, pide, pide. Hay que ser insistentes. Hay varias palabras como sinónimos: ser persistentes, perseverantes, constantes, no desmayar. No sé cuántos de ustedes, pero yo tengo varias peticiones delante del Señor y tengo años que no se han cumplido, pero se van a cumplir. Pero se van a cumplir. Porque Él es el que lo prometió. Él lo dice en su palabra: pide, pide. Pero estamos tan acostumbrados en este tiempo de microondas que queremos venir y a la primera. Pero a Dios le interesa mucho más tu alma, mucho más tu familia. Y si es eso lo que te va a traer a Él, Él ve tu corazón. ¿Cómo vas a reaccionar? Si vas a recibir tu milagro y te vas a ir. Tal vez por eso ha tardado tanto conmigo. Tal vez. Porque capaz que llegaba y gracias, Señor, ahí nos vemos. Pero hay que ser perseverantes, sabiendo Dios de nosotros a través de esto. Dice: esta leve tribulación es pasajera. Te lo dice desde un principio: va a pasar, es pasajera. El Señor viene en Mateo, en Lucas 18, del 1 al 8. Viene una vez más a recalcarte, a repetirte lo que tenemos que hacer. La mayoría de las necesidades que tenemos nosotros son necesidades que el hombre o el dinero, si es que lo tienes, no te lo puede dar, no lo puede comprar. La mayoría. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario.
Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El Señor viene una vez más. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es el Señor una vez más recalcándonos, repitiéndonos: necesitamos pedir. Por no decir la palabra orar, porque la mayoría relaciona la palabra orar como algo que está fuera de mí, que nada más es para los intercesores, para la pastora. Es pedir, es el acercarse a Dios, es clamar de corazón, con todo tu corazón. Y el Señor se muestra ahí en comparación con un hombre que está ejerciendo un puesto de juez. Un hombre como cualquiera de nosotros, con sus limitaciones, pero que en ese momento tiene el poder para dar un veredicto. Y él dice que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y no hará Él justicia. Él es el juez supremo. Sobre su autoridad no hay otra en el universo completo. No hay otra autoridad. Él tiene la última palabra. Aún tiene la última palabra Él. Y Él vuelve a recalcar: pide, sé constante, sé perseverante, vuelve otra vez. ¿Cuánto tiempo que no vienes a recordar esa petición que tienes delante del Señor, o que has tenido por tantos años delante del Señor, que no vienes una vez más a decirle? Tal vez ya te diste por vencido, tal vez ya te desanimaste, ya dijiste: no, el Señor no va por ahí, no es lo que Dios me quiere dar. Vuelve a pedir. El tiempo que se avecina, el tiempo que ya está por llegar, es tiempo de milagros, es la gloria de Dios. El Señor nos ha dicho: mi gloria será vista en ti y a través de ti. Así que cree, ve con todo tu corazón una vez más, póstrate delante de Dios, clama una vez más, clama. Y vamos a ver dos ejemplos cómo hay que clamar. En Mateo 15, del 21 al 28, cómo hay que clamar, cómo el Señor nos pone que debemos de venir delante de Él. O muchas veces hemos venido y ni cuenta nos dimos, porque el dolor no nos permitía darnos cuenta, que estábamos en esa situación. Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron:
despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación semejante en que no hay esperanza? Y vemos a esa mujer que no le importó nada. Tal vez vienes con tu necesidad domingo, miércoles, vez tras vez, y te sientes de la misma manera. Y no te da vergüenza, porque es más grande el dolor, es más grande la necesidad, es más grande el amor hacia tu ser querido que está pasando por una situación que no tiene remedio delante de la ciencia. Así esta mujer no le importó y gritaba en medio de una muchedumbre. Gritaba. Y no le importó aún que para el hombre hubiera sido como una humillación, porque le dijo: no está bien que le den el pan de los hijos a los perrillos. Aún a ella no le importó. Se humilló, se humilló, se humilló, se humilló delante de todos, pero delante de Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por esa necesidad que tenemos? Delante de Él. Delante de Él. Vamos a Lucas 8:40. Otra mujer, una mujer callada, que no fue como esta que gritaba enfrente de la muchedumbre. No sé cuál seas tú o cómo te muevas tú o cómo te mueva la necesidad. Pero aquí hay otra mujer. Pudo ser un hombre. Dice la palabra: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro,
Son multitudes los que te aprietan y te oprimen. 46, por favor. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Una vez más, una mujer con otra situación, pero con mucho tiempo, 12 años. Y siempre observamos, ¿verdad?, que fueron 12 años de ir médico en médico, algo que en estos tiempos es muy común, médico tras médico, tras médico, tras médico, porque la medicina, la ciencia está limitada. Y esta mujer no fue como la otra, no hizo mucho, no gritó, simplemente ella se propuso en su corazón, ella tuvo la fe y pensó buscarlo, pensó pasar desapercibida, solo dijo: si toco el borde de su manto. Así podemos venir nosotros un domingo, un miércoles, sin que nadie te toque. Tú, por tu fe, tocarlo a Él. Calladamente, pasar desapercibida para todos los demás, pero para Él no vas a pasar desapercibida. Entre una muchedumbre, ella se hizo notar por Jesús, no por todos, más bien por nadie más que por Jesús. Él supo que alguien lo había tocado con fe. Esas son las maneras, algunas de las maneras que el Señor tiene, nos muestra para acercarnos a Él. Pero es cosas básicas. Pide. Desde hoy en adelante recuerda, pide. ¿Cómo vas a pedir tú? Es entre Dios y tú. ¿Cómo vas a venir cada servicio? Es entre Dios y tú. Puedes clamar a grito abierto, porque aquí hay libertad al Espíritu. Puedes clamar con todo tu corazón y puedes venir calladamente entre tú y Él. Entre tú y Él. Dice la palabra que no tienes porque no has pedido, pero luego nos dice: el Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Y nos hace una promesa en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En cuál nombre? En el nombre que es sobre todos los nombres.
Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Le voy a pedir al hermano Arturo, al grupo de alabanza, si pasa por favor. Un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Yo no sé en qué situación estás tú o cuál es tu necesidad. Vamos a Juan 11. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí lo sabe. Dios sabía que ibas a estar aquí. Dios sabe a aquellos que están conectados a través de internet o que vayan a ver este video después. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. No hay casualidades en Dios, todo es un plan perfecto. Dice la palabra: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. A pesar de eso, después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo.
Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí, te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Hasta ahí nos quedamos. Yo no sé cuál es tu necesidad, mas el Señor sí lo sabe. Tal vez te has desesperado y desanimado. Una, porque ha pasado mucho tiempo y no has visto lo que pedías o lo que esperabas. Pero cuando ya tienes una relación con Dios, como lo tenía Lázaro, Marta y María, al Señor le importa. El Señor te conoce y sabe por lo que estás pasando. Le interesa. Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Ellos esperaban que Lázaro fuera sanado. Simplemente pensaron: ya no hay esperanza, ya es tarde. Tal vez tu situación ha llegado a un punto en que dices:
no era como yo pensaba. Pero para el Señor no hay imposibles. Ha pasado tanto tiempo. Perdí mi casa, perdí mi carro, mi trabajo. Mi hijo se fue de la casa. Esta es una relación irreconciliable. Perdí mi trabajo y tal vez no estoy capacitada para uno mejor. Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y si hubieras contestado, Señor, si hubieras contestado, Señor, porque Él está aquí, Él está en ti. Y porque Él está en ti, todo puede cambiar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pide. Pide, 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 pide. Yo soy tu Padre bueno. Yo soy tu Padre bueno. Pide. Yo no sé tu necesidad, pero ahí donde estás, renueva tus fuerzas en Él. Vuelve a creer por lo imposible, por lo inesperado. Expectativa, expectante, porque tienes un gran Dios, porque tienes un Padre que te ama, que sabe dar cosas buenas a sus hijos, que te dice: si me pides un pan, te daré una piedra. Si me pides un huevo, te daré una serpiente. Ven, acércate nuevamente a mí. Nuevamente acércate, como ese niño, como ese niño. Depende de mí. Como esos pajarillos en su nido, que no pueden valerse por sí mismos, sino que dependen de su padre, de su madre, que los alimente. Y solo abren pico para ser alimentados. Confía en mí. Confía en mí. Vuelve a mí. Mi poder no se ha acabado, no ha menguado.
Levántate una vez más, como las águilas. Levántate una vez más, como las águilas. Nuevas fuerzas, rejuvenecida, fortalecida en mí. Y vuela alto, vuela alto. Vuela alto. Tú que salvas, tú que Él está aquí. llenas todo, manifiéstate aquí. Él está aquí. Tú que ¿Qué necesitas? sanas, ¿Qué te hace falta? lo puedes, ¿Qué te duele? manifiéstate en mí. Tú que ¿Cuál es tu sueño? tú que llenas todo, ¿Qué anhelas? ¿Qué esperas? manifiéstate aquí. ¿Qué te duele? Tú que sanas, tú que todo lo Acércate a mí una vez más. puedes, manifiéstate en mí. Siempre he estado contigo. Tu palabra me Nunca te he dejado. dice que Te lo prometí. soy. Te lo prometí. Recuerda que soy libre en el nombre de Nunca te dejaré. recibo mi milagro. Nunca te desampararé. Está aquí, Él tiene el poder Te amo. romper las No sabes cuánto te amo. cadenas. Recibo Mi hijo amado. ahora Mi hijo amado. aquí. Él tiene Quiero que seas feliz. para romper las Descansa en mí. Descansa en mí. Tú que Recibe. salvas, tú que llenas Cree solamente. todo, Cree solamente. manifiéstate aquí. Cree solamente. Tú que sanas, Lo único que tienes que hacer. todo lo Cree. puedes, Solamente. manifiéstate en mí. Cree. Tu palabra me dice Siempre he estado contigo. Siempre he estado contigo. Soy libre Vuelve a mí. de Jesús. Vuelve a mí. Recibo mi milagro. Vuelve a mí. Mi
las cadenas. Gracias, Padre. Recibo mi milagro ahora. Cree lo El Padre imposible. está aquí. Cree lo Él imposible. tiene el poder para romper las cadenas. Cree solamente. Cree solamente. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Sigue obrando en nosotros. Sigue haciendo la obra en nosotros. Sigue obrando en nosotros hasta completarla, hasta perfeccionarla. Gracias. Gracias, Padre. Mucho más que darnos. Mucho más que darnos. Gracias, Señor. Aleluya. Alábale. Dale gracias. Esto no termina, dice el Señor. Continuamos. Continuamos. Tú y yo. Tú y yo. Ve. Te espero. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. El Señor algo está haciendo en nosotros porque inicia una nueva etapa, la etapa en que la iglesia se levanta y que le seremos testigos y veremos señales, prodigios y maravillas. Lo imposible posible a través de nuestro Dios, porque su gloria será vista en nosotros y a través de nosotros. El Señor los bendiga y que tengan una tarde muy bendecida. Aquellos que están a través de internet, gracias por conectarse.